Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy tenemos el amor como fruto del Espíritu en la serie del fruto del Espíritu. Intenté predicar sobre el amor en una sola predicación, se me hace un poco difícil, vamos a ver cómo será, en poder traer una sola entrega de tan amplio que es el concepto en la Escritura. Vamos a compartir la palabra del Señor en el día de hoy. En la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Hay Evangelio según San Juan y primera carta, segunda y tercera de Juan apóstol. En el capítulo 2, el versículo 8 de la primera carta del apóstol Juan, leemos en el nombre de Jesús. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Muy amable. Pueden sentarse. El amor como fruto del Espíritu. En la serie del fruto del Espíritu. Cuando hablamos de amor, la gente ya tiene una idea de lo que es amor. Inclusive asocian el amor con sentimientos, porque el amor en lo natural así se expresa, como sentimiento. Pero cuando usted busca la definición de amor, se va a dar cuenta que va a ser difícil poder establecer una definición, y por eso se habla de lo inefable. La Escritura dice que Dios es amor, o sea que la Escritura, cuando habla de Dios, nos da un sinónimo de amor, que es Dios. Ahora, la gente expresa el amor a través de servir, expresa el amor a través del afecto, del cariño, y esas son manifestaciones del amor. Hay diferentes tipos de amores, inclusive hay uno que no está registrado, que es el que mata. Sí, porque dicen ahí que hay amores que matan, pero ese no está registrado como tipo de amor. Y el concepto más antiguo que tenemos del amor, quiero brevemente mencionárselo, ustedes se lo saben, para que luego tratemos de entrar en materia en el día de hoy. El concepto más antiguo del amor es una expresión de la filosofía griega, que habla acerca del eros, del storge o fraterno, del filial y del ágape, que son conceptos antiquísimos sobre el amor y que todos lo asociamos a ese concepto. Y se refieren al eros como, dice que está íntimamente relacionado al amor de parejas o de matrimonio. O sea que el amor se expresa de diferente manera, y hay uno que tiene exclusividad, una gran expresión de amor que tiene que ver con
el matrimonio con las parejas, y algunos inclusive asocian el Cantar de los Cantares. Hay varias interpretaciones, pero hay una interpretación que lo asocia con el amor de parejas. Hay otros que ya se van más allá y a lo sublimen y establecen una relación mucho más profunda y espiritual. De manera que el amor de parejas es establecido en la Escritura desde el Génesis. Comenzó a manifestarse, no apareció como primero, sino como segundo, porque el amor, la primera expresión fue la del Señor con su creación, y luego la creación entre ellos, en este caso Adán y Eva. Y el storge o fraterno es un amor de compañerismo. Hay una manifestación de amor que se establece en los compañeros, en la gente, cuando se establecen acercamientos, porque hay diferentes tipos de acercamiento. Y creo que las personas que padecen de celo no han entendido que hay diferentes tipos, o hay diferentes manifestaciones de amor, y que cada una se establece en el ser humano para llenar. Y hay gente que creen que solamente él o ella va a llenar a su pareja, y hay problemas. Porque el ser humano necesita interactuar no solamente con su pareja, sino que necesita también tener hermanos, tener amigos, aunque algunos se están planteando que después que se casan no deberían tener amigos, pero ese no es el concepto de una gente sana. Lo que sí hay ciertas limitaciones, pero una gente sana, que deberían la gente que están en las congregaciones estar sana, pero no todos lo están, pero vamos en camino, otros no están interesados en sanar, pero la gente necesita tener diferentes tipos de manifestaciones de amor y de relaciones. Está el amor, el filial, que es el amor de fraternidad, de admiración, y tiene que ver también con la manifestación que se da en la familia. Y el concepto del ágape, que es la tradición del amor, que tiene que ver con lo espiritual, es desinteresado, es honesto, es voluntario, incondicional, acepta imperfecciones, entrega, sin temores. Y luego hay una expresión del amor desde el punto de vista de la psicología, que evalúan diferentes manifestaciones de amor, así que le voy a mencionar algunas de esas manifestaciones de amor, y lo otro se lo voy a dejar para los que puedan entrar, si lo dejan entrar a la actividad de parejas que tienen el cuarto sábado. O sea, no pueden, no sé si lo dejen entrar a todos los que están aquí, pero a los que lo dejen entrar a esa actividad, pues bueno, ahí seguimos con esa dinámica. Según los expertos, según la ciencia, según la psicología, hay diferentes manifestaciones de amor, y una de ellas se refiere al amor encaprichado, y se establece una relación superficial con romance poco duradero y poco compromiso. Sería bueno que, como yo solamente lo voy a mencionar porque no voy a abundar hoy, que usted tome en cuenta, si usted tiene alguna relación, usted se dé cuenta cómo es su relación, en qué renglón cae. Espero que no sea una relación platónica, ¿no? Y el amor romántico, que tiene pasión, atracción, empatía. El amor vacío, donde hay compromiso, pero no hay pasión ni intimidad. Puede ser una relación por interés, o puede ser una relación añeja, que ya pasó a otro nivel y necesita cobrar vida. Está el concepto del amor fatuo, que tiene pasión, compromiso, poca intimidad. Hay valores diferentes,
y puede llegar a ser una relación tóxica. Eso sí está de moda ahora. Pero eso no se lo voy a explicar aquí. Eso lo veremos más adelante. Si te dejan entrar a la actividad de pareja, ahí lo veremos. Y el concepto del amor sociable, que tiene intimidad, tiene compromiso, pero no tiene pasión. Están juntos por los hijos, escasamente. Y para no abundar tanto en este concepto, voy a cerrar con el amor consumado, que tiene pasión, tiene intimidad, tiene compromiso, tiene los 3 elementos básicos en una relación que puede convertirse en saludable. Ahora, la Sagrada Escritura también nos habla del amor ampliamente. Nos habla de diferentes amores. Porque la misma Escritura también nos habla del amor a Dios, pero también del amor de Dios hacia nosotros, que está muy ligado al ágape. Nos habla del amor personal, o sea, cada persona debe aprender a amarse a sí mismo para poder desarrollar el amor hacia los demás. Y también nos habla del amor de fraternidad, del amor de familia y del amor de parejas. O sea que en la Escritura nosotros encontramos todas las manifestaciones de amor están expresadas en la Escritura. Y la Escritura nos manda a cultivarla, todas esas expresiones y relaciones. Porque la Escritura quiere llevarnos a tener una vida saludable. Espíritu libre, ¿no?, donde vive el Espíritu de Dios, corazón sano, de rencores, de odio, de desamor, un alma limpia que se doblega a la guianza del Espíritu, que doblega su naturaleza concupiscente, sus deseos desenfrenados, y una mente transformada, y un cuerpo sano físicamente, porque tanto el cuerpo físico como el cuerpo espiritual es necesario que esté sano para que el Espíritu de Dios pueda habitar en el cuerpo espiritual y pueda usar el cuerpo físico en el mundo físico como una respuesta a la sociedad, porque Él nos ha creado para que vivamos en el mundo físico. De manera que el que conoce a Dios, de alguna manera, debería tener manifestaciones de amor. Y esas manifestaciones de amor están muy ligadas a la manera de nosotros pensar, a la manera de nosotros hablar y en lo conductual. Cómo yo trato a la gente. Eso es sumamente importante porque ahí también se manifiesta el amor. El amor no solamente es en el corazón, ahí se origina, corazón, amor, conciencia, conecta el espíritu con el alma, pero no solo se origina ahí, sino que tiene que ser manifiesto, tiene que ser expresado ese amor. Si no se expresa, al final no es efectivo. Y de hecho hay amores que tienen que ser recíprocos para que puedan existir. Ahora, el ágape no necesariamente, aunque para yo poder sentir el amor de Dios, yo necesito ser recíproco, pero como quiera Él me ama, aun cuando yo no lo llegue a amar. Ahora, el amor como fruto del Espíritu no exige necesariamente la reciprocidad. Y creo que necesitaríamos una segunda entrega para ver el amor como fruto del Espíritu y el amor como eco reflejo de la naturaleza de Dios en el hombre. Tendríamos que, para poder encajar un poco en ese concepto. El amor como fruto del Espíritu está muy ligado al ágape. Yo sé que es como un poquito difícil para que los creyentes puedan entender que la presencia de Dios en nosotros y el concepto de la regeneración en nosotros es que va a dar la permanencia del Espíritu de Dios y que va a generar en nosotros el fruto del Espíritu. Que una persona no puede tener el fruto del Espíritu Santo si no tiene el Espíritu Santo.
y que para tener al Espíritu Santo permanente en nosotros necesitamos ser transformados. Es un poquito difícil para la gente entender eso. De hecho, los creyentes hablamos poco de ese concepto, aun cuando algunos hablemos mucho, o demasiado dirían otras personas, pero la relación con Dios depende considerablemente de si el fruto del Espíritu, el amor como fruto del Espíritu, es producido dentro de nosotros, no solamente el amor como atributo, que lo tiene todo ser humano. Todo ser humano tiene el amor como atributo, porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, el amor como fruto del Espíritu es otra cosa, porque es generado en el ser humano por la permanencia, por la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Y si no está ahí el Espíritu de Dios, no tenemos forma de que se manifieste ese amor. De manera que el texto sagrado nos guía a tal punto que en el nuevo pacto aparece como un mandamiento. Ya sabemos los mandamientos de la ley de Moisés. Y sabemos también que en el nuevo pacto está establecido vivir conforme al diseño de los principios del reino. Ahora, fue capaz el Señor de hablar de un mandamiento que Juan también lo recuerda. Y ese mandamiento es el amor. El día que nosotros podamos entender, hay dos cosas que yo entiendo que son sumamente difíciles para que la iglesia lo pueda comprender. Número uno es la santidad de Dios. Como que no podemos comprenderla. Y número dos es el amor, que no lo podemos entender. Se hace muy difícil entender. Lo de la santidad de Dios, que posiblemente sea la serie seguida a la que llevamos ahora, el nivel de santidad de Dios es tan extraordinario que el día que lo entendamos, cuando nos atrevamos a ir a su presencia, vamos temblando. Porque sabemos quiénes somos, sabemos cómo pensamos y sabemos cuál es nuestra conducta del pasado y del presente. Y de cómo la misericordia de Dios se ha manifestado en nosotros, aún siendo Él tan santo. Y el amor, porque el ser humano produce por naturaleza limitaciones. Y nosotros tenemos un diseño que queremos llevar a cabo y no necesariamente conforme al diseño de Dios. Y no necesariamente nosotros nos amamos como establece la Escritura porque no entendemos ese principio. Algunos lo entienden como la permisividad y por eso la mujer le dice, si me ama tiene que darme eso que yo necesito. El niño le dice a los padres que si lo ama debe darle tal cosa. Y entonces ese amor, ese concepto de intercambio y sacar la disciplina del amor que no puede existir sin disciplina, hace que de pronto nosotros no podamos comprender ampliamente lo que el Señor quiere que entendamos acerca del amor, aun cuando ha sido explicado claramente por el apóstol Pablo. Dios ama a la humanidad y manifiesta su amor, el concepto del ágape, por medio de la gracia, de su paciencia y de su misericordia. Me amó tanto a mí que aun cuando yo no le servía y hacía cosas incorrectas, me dio chance para que yo me arrepienta. Y esperó en su paciencia que yo me arrepienta para darme vida. En vez de castigarme y matarme en mi condición, me dio chance. O sea que su amor es tan extraordinario que es paciente, es compasivo y nos da cosas sin que nosotros podamos merecer.
Y su amor se engrandece en nosotros cuando nosotros abrimos el corazón y somos capaces de dejar que fluya hacia los demás. Porque si entendemos el concepto de lo vertical y de lo horizontal, viene a mí de forma vertical y luego se convierte en horizontal. Si viene a mí de Dios, necesariamente tiene que manifestarse en lo horizontal. Tiene que llegar a la gente. Yo no tengo la capacidad para secuestrar el amor de Dios. Tú no tienes la capacidad para secuestrarlo. ¿Lo recibes y lo multiplicas o no lo recibes? Pero si lo recibes, automáticamente se multiplica. Hay un concepto que tradicionalmente se ha acuñado entre creyentes e inconversos. Y dicen, tal iglesia no tiene amor. El concepto es errado, viene del error, es el concepto. Porque si es iglesia, tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, tiene a Dios. Y Dios es amor. Y el que tiene a Dios, de alguna manera, lo manifiesta. Ahora, ¿cómo yo manifiesto el amor que recibo de Dios? El concepto del amor como fruto del Espíritu. Que es, aunque no podemos estar juntos, aunque tú no me quieras, aunque tú me rechaces, yo no te deseo cosa mala. Aunque me anda persiguiendo para destruirme, como quiera, no te deseo cosa mala. Ese amor como fruto del Espíritu no apela a los salmos imprecatorios, donde deseamos que el Señor se vengue de nosotros y destruya a nuestros enemigos y le dé el castigo que se merecen. Eso lo va a hacer Dios como Él es, pero no porque yo se lo pida. Aleluya. Porque el amor como fruto del Espíritu no acepta, no tolera nada de esas cosas. Y no quiere decir que no discipline, porque sí disciplina. Romanos, el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, él en el capítulo 12 y en el capítulo 5, él nos da una gran expresión. Por ejemplo, en el 5:8 de Romanos, él nos dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Manifestación del amor de Dios. Esa manifestación de amor que yo recibo por medio del Padre y por Cristo en su sacrificio, debe hacerse patente a todo el que está alrededor de mí. Porque algo de mí debe cambiar, que tiene que ver con actitud, con pensamientos, con conducta, para beneficiar al que está cerca de mí por aquello que yo he recibido, la compasión de Dios, que siendo pecador no me pagó como merecía, que tú siendo pecador no te pagó como merecías, sino que te dio un chance por medio de Cristo. Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros hablamos mucho en la iglesia acerca de la encarnación de Cristo, y la encarnación de Cristo es una muestra del amor de Dios a la humanidad. Y los que estamos en la iglesia al menos hemos entendido que fuimos alcanzados por su gracia en la manifestación de Cristo. Y que lo que pudiéramos ser a partir de ahora lo vamos a hacer porque Cristo está en nosotros. Y eso implicó la misericordia de Dios, la compasión de Dios, que viendo al ser humano sufriendo por su propio deseo, por su propia vida desenfrenada, decidió alcanzarlo por medio de Cristo. Si ese amor, que es el concepto del ágape,
se ha manifestado en nosotros, la vida debería ser diferente. Y en Romanos 12:9 él dice que el amor sea sin fingimiento, dice, no finjan el amor. Y esa es la gran pregunta. ¿Se puede fingir el amor? Mediante la hipocresía. Se puede fingir. Alguien que hace creer que ama pero que no ama. Alguien que de frente le da la cara pero en la espalda lo destruye. Gente que le dice a usted que lo ama pero quiere ver a sus hijos muertos y lo persigue, y a usted lo trata bien pero a sus hijos lo puncha. Ese es el que finge el amor. Y entonces le dice el apóstol Pablo, conociendo bien a los gentiles y conociendo a los judíos que se habían prostituido, entonces le dice que el amor sea sin fingimiento. No haga creer que me ama si no me amas. Creo que para dejar de fingir el amor se requiere un comportamiento importante que Cristo nos enseñó, y fue acerca de la confrontación. Porque cuando hay confrontación, la gente puede decir lo que está sintiendo, cómo se está sintiendo y cómo lo están tratando, y lo hace de frente, face to face, a la gente. Directamente le dice, ¿qué cosa no anda bien? ¿Qué esperaba y qué está recibiendo? Y así deja de fingir o de hacer creer que ama y que las cosas están bien, pero no están bien. Eso es sumamente importante. El amor sea sin fingimiento. La palabra es, dejen de fingir que aman cuando realmente no aman. La respuesta del apóstol Juan sería, dejen de vivir en las tinieblas y vengan a la luz, porque el que finge el amor está en tinieblas, según Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la respuesta que da en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, el versículo 7. Él llama la atención considerablemente, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y el concepto de ser nacido de Dios significa que ha sido regenerado, que ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Porque esa palabra, nacer de Dios, nacer del Espíritu, ser hecho hijo de Dios, como dice el Señor Jesucristo, que Juan lo registra en el capítulo 1, un versículo que manejamos muy a menudo, del 12. O sea, nacer de Dios, tiene que nacer de Dios, tiene que nacer del Espíritu para poder dar ese fruto. Amémonos unos a otros. Tenemos razones. Número 1, porque el amor es de Dios. Segundo, porque todo aquel que ama es nacido de Dios. Tercero, conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla a los romanos, le dice, no finjan el amor. No sean hipócritas a la hora de relacionarse. No le hagan creer a la gente que lo aman. Y se den todos los niveles. Se den la relación de parejas, se den la relación de hermandad, se den la relación de familia y se den las congregaciones. El que no ama no ha conocido a Dios, y da una razón importante, porque Dios es amor. Si Dios es amor y usted dice que usted tiene a Dios, entonces usted anda mal. Dejen de fingir el amor, Romanos 12:1.
12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, dice el apóstol Pablo. Y entonces, punto, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Trátense unos a otros con el amor de fraternidad, con ese amor desinteresado, en la que se apoyan mutuamente para su desarrollo y su crecimiento, en la que nos genera ocupación ver la situación de la gente que estando en la iglesia no crece, no se desarrolla, y nos acercamos a ellos con el propósito de verlos bien, de verlos desarrollarse en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra, en el servicio a la iglesia, que cuando alguien se equivoca, le caemos atrás para abrazarlo y decirle que el hecho de que se haya equivocado, el mundo no le viene encima por eso, y que él puede hacerlo mejor la próxima vez. En cambio, el que finge el amor, lo que hace es que anota esas debilidades para tratar de publicarlas y hacer bullying del hermano. Esa es la diferencia. El que destruye y el que construye. Ámense los unos a otros con amor fraterno. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Este amor del que hablamos como fruto del Espíritu no busca tanto que lo honren a él o a ella, sino que prefiere honrar a los demás. Hace sacrificio con tal de que las otras personas se sientan bien. Ahora hay un afán desmedido para que la gente nos honre. No que la gente no me honra, que la gente tiene que honrarme. El texto sagrado dice que honre tú a los otros, que le dé preferencia en el trato a la gente, que bendiga tú a la gente, que le des tú de lo que tienes a la gente y que demande menos de la gente, que dejes que la gente actúe con libertad frente a ti, que pueda contar contigo. Hay un ejercicio que a mí en lo personal me gustaría que la gente que está en la congregación comprenda, porque la gente cuando tiene algún pecado, tiene alguna situación, cree que lo vamos a perseguir. Y hay un principio que el Señor me enseñó, que cuando la gente peca, no peca contra mí, sino contra Él. Y que Él lo ama, y que lo que yo debo hacer es restaurarlo. Ahora la gente tiene miedo a que lo restauren, se alejan con temores, porque creen que lo van a condenar. Y cuando somos capaces de, por discernimiento, descubrir la condición espiritual de alguien, se mandan corriendo y quieren irse a un sitio donde no lo descubran. A veces uno no sabe si decirle o no decirle. Al final yo digo, ay hombre, le voy a decir. Gloria a Dios. Pero la idea es que el amor de Dios es tan extraordinario que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el texto sagrado también implica un dato importante. Y es que no fuimos llamados para que pequemos, pero si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Cristo. El propósito no es que pequemos, pero si alguien ha pecado, tiene un defensor de su causa, tiene un paracleto, uno que lo asiste en el juicio, que lo asesora y le enseña cómo arrepentirse. En este caso el Espíritu Santo y también a Cristo. Dice, prefiérense uno a los otros con relación a honra. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Establece Romanos 12:9. El amor como fruto del Espíritu es totalmente diferente al concepto natural que el ser humano tiene acerca del amor. Es mucho más amplio.
Por eso el apóstol Juan, en el capítulo 2, el versículo 8, él nos da una enseñanza extraordinaria. Y es que él dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Concepto que se puede asimilar, analizar literalmente. Las tinieblas y la luz. El reino de las luces, el reino de Dios, que es el reino de las luces, el reino de la luz. Y las tinieblas, que representan al pecado, al infierno, que representan a Satanás, a los espíritus de maldad, a la oscuridad, a todo aquello que es malo y que se gerencia desde el infierno, tiene que ver con las tinieblas. Ahora, haciendo un análisis en retrospectiva, los que estamos aquí sabemos que vivíamos en tinieblas antes, que nuestra condición era de tristeza, de dolor, de angustia, de pecado, de amargura, de opresión, que estábamos lejos de Dios y que no teníamos ni idea cómo poder servir a Dios. Y en mi caso, yo veía el reino de Dios y veía a la iglesia como algo inalcanzable, imposible. Así lo veía, como algo imposible. ¿Y cómo se puede vivir así? Eso pensaba yo y decía. Es verdad, eso no es humano, es una transformación del Espíritu de Dios para poder agradar y servirle. Ahora, si yo digo que yo amo a alguien, está bien, no lo digo, pero en el trato con la gente no demuestro amor, estoy en tinieblas. Y qué bueno que la Escritura lo dice, para que no tengamos nosotros que decírselo a la gente, sino decir lo que dice la Escritura. La gente que vive en odio, en desamor, en rechazo, que dañan a las otras personas, están en tinieblas, son servidores del infierno, aunque estén en las congregaciones y sirvan en cualquier posición. Lo que ponen zancadillas, impiden el desarrollo de la gente, persiguen personas, hacen bullying de la debilidad de la gente, lo abochornan en público. O sea, así lo describe el texto. Están en tinieblas todavía. Y esa pregunta sería interesante. ¿Puede alguien estar en la iglesia y estar en tinieblas? Claro que sí. Hay una expresión interesante que la Escritura registra acerca de unas personas que van a desafiar a Cristo en el juicio. Y le van a decir: búscame ahí en el libro, que yo estoy ahí. Y él va a decir: pero tú no estás aquí. Búscame ahí. Sí, búscame. Yo hice milagros en tu nombre. Inclusive yo guié gente a la libertad espiritual en tu nombre. Y él dijo: no, yo no sé quién tú eres. ¿Qué significa? Que están en tinieblas todavía. La motivación por la que hacen las cosas no es el amor. Son otras cosas. ¿Qué nos motiva a nosotros a hacer las cosas? ¿Cuál es la motivación originaria? ¿Es el Espíritu de Dios? ¿O busco yo honra? ¿Quiero que reconozcan mi nombre? ¿Que la gente me agradezca? ¿O que la gente me tenga en alta estima? Y una de las cosas que he analizado con relación a la relación con Dios y a lo que Dios le dice a uno continuamente, es que si llegamos a querer conquistar el corazón de la gente,
por lo que Dios nos dice, estropeamos la santidad de Dios. Porque lo que decimos no lo decimos para bendecir a la gente, sino para que la gente confíe en nosotros, de que estamos conectados con Dios y que hacemos las cosas buscando algo de reconocimiento. Y me llama la atención considerablemente porque no necesariamente la gente que anda profetizando tiene amor. Porque muchas de las cosas que se dicen en público, que pudieron haberse dicho en privado, el origen no es el amor, sino el reconocimiento público de la gente hacia el que ha recibido la información. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuál es la motivación originaria? ¿Estás en luz o todavía estás en tinieblas? ¿Eres un servidor del reino de Dios o eres un servidor del infierno? Las tinieblas representan al infierno. La luz representa el reino de Dios. Y aquí la evidencia es el amor. Escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ya la lumbrera se ha encendido. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y aquí un análisis interesante. ¿Qué me ha hecho el hermano o la hermana que yo tenga que aborrecerlo? Y hay una pregunta que debe seguir a esa. ¿Por qué me aborrece? Te aborrece porque está en tinieblas todavía. ¿Qué me ha hecho el hermano que me lleve a aborrecerlo? Nada, absolutamente nada debería producir en nosotros aborrecimiento, sino misericordia. Pedir misericordia. Eso no significa que yo le deje mi hijo pequeño al abusador, al que yo sé que lo va a dañar, o a mi enemigo. No, porque no se está refiriendo a eso. El amor como fruto del Espíritu no tiene niveles altos de ceguera. Tiene los ojos abiertos, pero no alberga en su corazón el odio ni el rechazo, sino que cree en las oportunidades. Y que la gente va a tener una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y que acepta a la gente, y cuando la gente tiene necesidad le sirve, aun cuando la gente lo ha dañado. Porque así se manifiesta, no habla mal de la gente. Hay algunas cosas que son precisas en la persona que ama. Dice que no odia, no miente, no engaña, no insulta, no hiere. Acepta a la persona, le sirve a la persona cuando tiene necesidad, perdona, porque el amor como fruto del Espíritu influye para que nosotros seamos capaces de perdonar a aquel que nos ha dañado, que nos persigue, inclusive contra aquellos que persiguen a Dios y su reino. Lo que queremos es que ellos lleguen a conocer a Dios y se arrepientan. Está pendiente, no representan la gente una amenaza, porque nosotros confiamos en Dios y sabemos que Él va a cuidarnos. No daña, asiste, es capaz de darle de comer a la persona que lo ha dañado en algún momento. Capaz de darle de comer. Inclusive cuando el amor como fruto del Espíritu es tan interesante que cuando una persona en la Escritura establece el apóstol Pablo que lo saquen de la iglesia, si llega arrepentido la iglesia lo recibe. Llega y confiesa su pecado y levanta la mano. A ese nivel está la Escritura. Una persona que ha dañado la congregación y que por alguna razón la iglesia lo ha sacado, si se arrepiente y viene públicamente a pedir perdón, la iglesia lo acepta. Aleluya. Ese es el nivel del amor de Dios, que desaloja las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz,
y en él no hay tropiezo. Fíjense qué interesante, porque ¿dónde que la gente tiene obstáculos y dónde hay tropiezo? En la oscuridad, en las tinieblas. Y la señal de que hemos salido de las tinieblas es esa capacidad que tenemos para tolerar a la gente, para amar y aceptar a la gente, para servirle a la gente, aun cuando nos han dañado. Esa es la diferencia. No hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No sabe a dónde va. Hay gente que están en la congregación y definitivamente no saben a dónde van. No saben hacia dónde se dirigen. Y hay una anécdota muy interesante que hizo un predicador anciano en una reunión de la comunidad que le invitaron, ya en el ocaso de su ministerio. Y él se refería a alguien que fue a tomar el tren y era una persona conocida y no tenía el boleto que había comprado, pero lo dejaron subir al tren. Y él estaba avergonzado porque no tenía el boleto en la mano para entrar. Y entonces, él, en una conversación, él dice, esa persona famosa, conocida, dice que él no sabe hacia dónde se estaba dirigiendo el tren. Sentía como que había cogido el tren equivocado, como no sabía cuál era su destino. Pero ese predicador ya anciano, del ocaso de su ministerio, le dice a la gente, pero yo sí sé hacia dónde voy. Ya el anciano, él tenía seguridad. Y si nosotros citamos a Pablo, el apóstol Pablo, cuando él describe su situación en el ocaso de su ministerio, él habla de que había completado la carrera. Y él habla también acerca de su decisión, que era difícil para él, o estar con el Señor, o quedarse para predicar el Evangelio. Y encontramos muchísimas expresiones interesantes. El que está en luz sabe hacia dónde vas. Y esa es una pregunta interesante. Y hasta peligrosa. Si en esta noche o este día hay un desenlace agresivo en tu ser espiritual, donde forzosamente tu cuerpo espiritual decide no habitar más en el cuerpo físico porque no está hábil para habitarlo, ¿sabes hacia dónde vas? Eso es lo que establece la Escritura. Que el que anda en tinieblas no tiene seguridad. Pero el que está en luz sabe a dónde va. Tiene sus ojos abiertos, ve el camino claramente. Y sabe cuando hay un obstáculo y lo salta si hay que saltarlo. O lo evade si hay que evadirlo. El amor como fruto del Espíritu es como parte de una identidad en los hijos de Dios, que establece la diferencia entre quiénes éramos antes de conocer a Dios y quiénes somos hoy. Si estás en luz, tienes seguridad de tu destino, sabes hacia dónde te dirige y haces las cosas con precisión y con seguridad. Y en el mundo físico se manifiesta en el trato que le damos a la gente. El trato en amor es suficiente para dar una señal a la gente de que el amor de Dios nos ha golpeado. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El rechazar, odiar, menospreciar a los hermanos o a la gente es una señal de que Cristo no ha nacido en nuestros corazones. Si Cristo ya nació en tu corazón, entonces comienza a trabajar esas áreas y date una oportunidad para también trabajar a aquellas personas que están cerca de ti, que por alguna razón tú tienes resentimiento con ellos.
Ya sabe por qué ellos no te aman. Ahora tú tienes la razón por qué debe amarlo. Ellos no te aman porque están en tinieblas y tú debes amarlo porque tú estás en luz. Y como hijo de Dios tenemos que ser tolerantes. Permítame cerrar en el día de hoy, aun cuando estoy corto con la predicación. El amor como fruto del Espíritu es una señal a nosotros, para consumo personal, para nosotros, de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, de que nosotros hemos sido transformados por el Espíritu de Dios y que tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y como usted se conoce a usted, porque usted sabe quién es usted y usted se analiza, entonces usted tiene que comenzar a trabajar en usted para que el Espíritu de Dios complete su obra y enderece lo torcido y se manifieste por medio de la gracia de Dios y del Espíritu Santo aquello que Dios ha dicho en su palabra, que debe estar en ti y contigo. Si el Espíritu de Dios es en ti, tú tienes amor. Y si tú amas, no rechaza. Nunca lo haría. No tienes razón. Porque el amor, y aquí quiero cerrar, el amor es sufrido según 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido. El amor como fruto del Espíritu es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, se da por la boca mejor y no es capaz de decir algo contra otra gente, ni contra sí mismo, sino que mejor se golpea su boca. No busca lo suyo, no es interesado. Aleluya. Solo le interesa lo que la gente tiene. Y así hay hasta creyentes que no ven a la gente como potenciales predicadores y personas salvas que entran al reino de Dios, sino qué posibilidad económica tienen. No busca lo suyo, el amor como fruto del Espíritu. No tiene interés en despojar a la gente de lo que tiene, sino en darle. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es el amor como fruto del Espíritu. Espero poder aterrizar con ustedes en algún momento ahí. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. No le produce gozo cuando hay injusticia. No está satisfecho cuando hay injusticia, sino cuando las cosas son hechas de manera correcta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, el amor nunca dejará de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará. Todo se acabará, todo lo que existe. Pero lo único que permanece es el amor. Nunca dejará de ser. Así que, finalmente, nosotros como iglesia debemos aprender a cuidarnos y a servirnos unos a otros como una señal de que el amor de Dios ha llegado a nosotros. Señor, gracias en el día de hoy. Tú tienes cuidado de nosotros. Sánanos, Señor, para nosotros poder amar libremente. Poder amar a aquellas personas que de alguna manera no hacen química con nosotros y que aún nos rechazan. Poder tolerarlo, servirle y aceptar su solicitud cuando fuere necesario. Tú eres todopoderoso y tú tienes el control de todo, y tu Espíritu Santo completa la obra en nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que en tus manos estamos seguros y que todo aquello que traemos del pasado, que tiene que ver con desamor, con odio, con rechazo, con medir mal a las personas o hablar mal de las personas y decir sus debilidades, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y tengamos una palabra de amor, una expresión de amor, y que nuestros pensamientos se correspondan con la investidura que hay en nosotros.
de tu Espíritu Santo. A ti te damos la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.